Hablar de Zachary Richardson únicamente desde el ángulo de la controversia es perder una parte esencial de la historia. Antes de ser un nombre asociado al ruido mediático, Richardson fue, y sigue siendo, una velocista con cualidades que no se enseñan, que no se fabrican y que rara vez coinciden en una sola atleta. Su talento no es una construcción narrativa. Es real, medible y evidente desde el primer contacto con la pista. Desde muy joven, Richardson mostró algo que separa a las buenas velocistas de las especiales: una relación natural con la velocidad máxima. No corre pensando el sprint, lo siente. Su aceleración inicial no siempre es la más limpia del pelotón, pero su transición hacia la fase lanzada es explosiva, casi instintiva. Cuando entra en ritmo, su frecuencia y agresividad visual transmiten una sensación de peligro constante para cualquier rival. En 2019, su irrupción en la NCAA no fue solo un impacto estadístico. Fue técnico. Richardson corría con una soltura impropia de su edad, sin rigidez, sin miedo al error. Su octubre del 75 no fue producto de condiciones perfectas, sino de una atleta que entendía el sprint como un acto de dominio. Esa comprensión temprana del ritmo, del espacio y del cierre la colocó inmediatamente en una categoría distinta. Otra de sus grandes fortalezas ha sido siempre la competitividad pura. Richardson no se esconde. No corre para ver qué pasa. Corre para imponerse. En las grandes rondas preliminares, muchas de sus mejores actuaciones llegaron cuando el contexto exigía marcar territorio. Esa capacidad de elevar su rendimiento cuando siente amenaza es una cualidad típica de campeonas, no de talentos pasajeros. Además, su versatilidad ha sido subestimada. Aunque su imagen está ligada al 100 metros, Richardson ha demostrado ser una atleta funcional en estructuras colectivas, especialmente en el relevo 4x100. Su lectura del testigo, su agresividad en el tramo final y su capacidad para cerrar bajo presión la convierten en un activo real para cualquier equipo. No es casualidad que, incluso en temporadas irregulares, siga siendo considerada para las postas. También existe un componente psicológico que juega a su favor cuando está alineado correctamente. Richardson no le teme al escenario grande. A diferencia de atletas que se encogen bajo focos globales, ella los busca. Su lenguaje corporal, su estética y su manera de ocupar el espacio responden a una atleta que se siente legítima en la élite. Esa autopercepción es clave en el sprint, donde la duda se paga en centésimas. El problema nunca ha sido la falta de recursos. Técnicamente, físicamente y mentalmente, Richardson posee herramientas de campeona mundial. Su zancada es potente. Su capacidad de mantener velocidad es real y su instinto competitivo la mantiene relevante incluso cuando no está en su mejor forma. Pocas atletas pueden decir lo mismo. Sin embargo, precisamente por eso, la frustración alrededor de su carrera es mayor. Porque cuando el talento es tan evidente, cada oportunidad perdida pesa el doble. Cada temporada irregular no se interpreta como una fase normal, sino como una desconexión entre lo que puede hacer y lo que entrega. Zachary Richardson no es una atleta inflada por el marketing. Es una velocista legítima, con dones raros y una presencia que puede cambiar una carrera en segundos. Pero el atletismo no se define por flashes aislados. Se define por la capacidad de repetir la excelencia cuando la presión es máxima. Y ahí comienza el verdadero conflicto de su historia. No entre talento y límite físico, sino entre talento y control. Porque cuando una atleta tiene tanto a favor, el margen para no convertirlo en resultado se vuelve cada vez más pequeño. El problema de Zachary Richardson nunca fue la falta de nivel para competir con las mejores del mundo. De hecho, durante varias temporadas demostró que, en condiciones ideales, podía vencer a cualquiera. Su velocidad máxima, su agresividad en carrera y su capacidad para leer el desarrollo del sprint la mantenían siempre cerca del podio. Pero el atletismo de élite no se decide en condiciones ideales. Se decide en el caos. Tras el golpe de 2021, Richardson regresó a la pista con una misión clara:
demostrar que lo ocurrido había sido un accidente, no un patrón. Y durante ciertos tramos lo consiguió. Hubo carreras en las que su presencia volvió a imponer respeto. Victorias en reuniones importantes, tiempos competitivos, cierres potentes que recordaban porque había sido señalada como futura campeona mundial. Técnicamente, seguía siendo una de las atletas más peligrosas del pelotón. Su fase lanzada continuaba siendo de las mejores entre las velocistas estadounidenses. Cuando lograba una salida limpia y entraba en ritmo, pocas podían igualar su combinación de frecuencia y potencia. Incluso en carreras perdidas, rara vez quedaba completamente fuera de la pelea. Siempre estaba cerca. Siempre amenazando. Pero ahí empezó a formarse la grieta. Estar cerca ya no era suficiente. En finales globales, el margen entre medalla y anonimato es mínimo. Y Richardson comenzó a vivir en esa zona incómoda donde el talento te mantiene relevante, pero la falta de continuidad te impide dominar. Una semana brillante era seguida por una actuación plana. Una victoria convincente era neutralizada por una eliminación temprana. Mientras tanto, el entorno se volvía cada vez más pesado. Cambios de preparación, ajustes constantes, presión mediática constante y una vida personal que rara vez encontraba calma. Todo eso empezó a reflejarse en la pista de forma silenciosa, pero constante. No en grandes colapsos, sino en pequeñas pérdidas, una reacción tardía, un cierre menos agresivo, una toma de decisiones conservadora en momentos clave. El atletismo castiga esos detalles sin piedad. Y lo hace especialmente con atletas como Richardson, cuyo estilo depende de confianza absoluta. Cuando esa confianza se fragmenta, su mayor virtud, la agresividad, pierde filo. Ya no corre para imponer, corre para sobrevivir. Y eso cambia por completo la dinámica del sprint. En paralelo, el contexto estadounidense no ofrecía respiro. Cada temporada emergían nuevas velocistas con menos equipaje emocional y más regularidad competitiva. Atletas que no necesitaban reconstruirse, porque nunca se habían roto públicamente. En ese entorno, Richardson dejó de ser el proyecto central para convertirse en una competidora más, obligada a justificar su lugar constantemente. Aún así, su valor nunca desapareció del todo. En relevos, siguió siendo una pieza fiable. Su capacidad para cerrar bajo presión, cuando el esfuerzo es colectivo y no individual, evidenció que su talento sigue intacto cuando el foco no pesa tanto. Esa dualidad es clave para entender su carrera. Funciona mejor cuando comparte responsabilidad, pero lucha cuando todo depende exclusivamente de ella. Así, la narrativa comenzó a transformarse. Ya no se discutía si Richardson tenía nivel para ser campeona. Se discutía si podía sostener ese nivel durante una temporada completa, en los momentos que definen trayectorias. El talento seguía ahí. La pregunta era si podía organizar su entorno, su mente y su calendario para permitirle expresarse de forma constante. Porque en el sprint moderno, la diferencia entre campeona y nota al pie no está en la velocidad máxima. Está en la repetición. En la capacidad de aparecer una y otra vez, cuando el escenario es hostil. Y ese es el punto exacto donde la carrera de Sha'Carri Richardson comenzó a entrar en territorio peligroso. Llegado este punto, la carrera de Sha'Carri Richardson ya no se mide en promesas, sino en decisiones. El atletismo no suele ser cruel por intención, pero sí es implacable por naturaleza. Cada temporada redefine jerarquías, y cada gran campeonato funciona como un filtro que separa a quienes dominan el caos de quienes quedan atrapados en él. Para Richardson, ese filtro se ha vuelto cada vez más estrecho. A los 25 años, la conversación cambia inevitablemente. Ya no se trata de crecimiento, sino de consolidación. El cuerpo aún responde, la velocidad sigue ahí, pero el tiempo comienza a exigir claridad. En el sprint, no hay espacio para carreras de transición eternas. O ejecutas cuando importa, o el deporte sigue adelante sin mirar atrás. El verdadero desafío de Richardson ahora es interno.
No necesita reinventarse técnicamente ni transformar su identidad. Necesita algo más complejo: ordenar su entorno para permitir que su talento se exprese sin interferencias. Eso implica reducir el ruido, estabilizar rutinas, elegir batallas y, sobre todo, aceptar que el margen para el error se ha reducido drásticamente. No por falta de fe, sino por exceso de competencia. El contexto estadounidense amplifica esta presión. La profundidad del sprint femenino no concede privilegios. Cada temporada aparecen atletas capaces de correr rápido sin cargar con narrativas pesadas. Llegan, compiten y producen. En ese escenario, el talento aislado ya no garantiza continuidad. La confiabilidad se vuelve la moneda más valiosa. Richardson aún conserva un activo fundamental: su capacidad de competir bajo intensidad emocional. Cuando logra canalizar esa energía, su rendimiento se eleva. Pero ese mismo rasgo se convierte en un obstáculo cuando la emoción se desborda. El equilibrio entre fuego interno y control externo es la frontera que definirá el resto de su carrera. La mirada hacia Los Ángeles 2028 no es solo simbólica. Es estructural. Serán juegos en casa, con exigencia máxima y selección despiadada. Para entonces, Richardson no será una apuesta a futuro, sino una atleta evaluada por resultados recientes. El sistema no premiará historias inconclusas. Premiará ejecución. Existe, sin embargo, una última ventana real. No amplia, no cómoda, pero existente. Si Richardson logra una temporada limpia, con presencia constante en finales y al menos una medalla individual en un gran campeonato, la narrativa puede cambiar de forma drástica. El atletismo es duro, pero también respeta a quienes responden cuando se les exige. Si no ocurre, el riesgo no es desaparecer, sino diluirse. Convertirse en una figura secundaria, útil en contextos colectivos, pero ausente en las discusiones sobre grandeza. Para una atleta con su talento natural, ese destino sería el contraste más doloroso posible. Al final, el cronómetro no negocia. No recuerda el pasado ni proyecta el futuro. Solo registra lo que sucede ahora. Sha'Carri Richardson aún tiene la velocidad para desafiar a cualquiera. Lo que está en juego no es su capacidad física, sino su capacidad de construir un camino donde ese talento pueda repetirse sin interrupciones. Porque el atletismo no castiga la imperfección. Castiga la falta de dirección. Y esa es la línea que separa a las campeonas de las historias inconclusas. Sha'Carri Richardson sigue en la pista. Pero el siguiente tramo no admite distracciones. Es recto, corto y definitivo.